Bueno, hoy vamos a hablar del ejemplo del nacionalismo mexicano. Y por qué no del boliviano, del chileno y del argentino y del brasileño. Porque el ejemplo del nacionalismo mexicano tiene para nosotros en el continente un significado especial. Porque la gran resistencia que ha habido a todas las invasiones, de todo índole, que ha tenido que librar México durante toda su historia, pues es enorme. Y sí, en todos los países hay historias de esa resistencia nacionalista contra el invasor o contra el que pretendidamente desde el extranjero quiso llevarse sus riquezas, gobernarlos, someterlos, colonizarlos. Pero como nosotros consideramos que México puede ser, digamos, el mayor protagonista de estos tiempos, porque, cosa curiosa, él tiene una frontera, México, que es una frontera caliente con uno de los países más poderosos de la Tierra, cosa que no tiene Bolivia, que no tiene Paraguay, que no tiene Brasil, que no tiene Argentina. O sea, nosotros no tenemos en la frontera caliente que dilucidar todos los días una relación de intensidad. México tiene, a partir del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, pues una frontera muy caliente en el norte de su país. Pero históricamente México tiene una trascendencia porque es una de las naciones, de los países más originariamente sustentados en el continente. Si bien es cierto, Perú tiene con el Imperio Incaica una base estructural muy firme en el continente, pues los mexicanos arrancan con culturas que se entiende que existieron 7.000 o 8.000 años antes de la era cristiana. Y está pues todo su testimonio en piedra que nos hablan de las naciones que florecieron en ese territorio de Centroamérica, que es la mitad del continente. Entonces, el ejemplo, por decirlo de alguna forma, o sus luchas o su presencia en los valores de hegemonía continental, México es un ejemplo. Y es un ejemplo con su invasión, cuando sufrió la conquista. Es un ejemplo que estuvo sometido en su territorio a 300 años de coloniaje de Carlos V en adelante. Estuvo sometido a la voracidad de los franceses, perdió la mitad de su territorio en negociaciones espurias con los nacionales. O sea, hay una trayectoria extraordinaria que abarca 4 o 5 siglos conocidos por nosotros y otros anteriores que históricamente los monumentos de piedra que existen pues nos hablan de ese pasado glorioso. Y claro, todo este desarrollo nuestro, o sea, toda esta búsqueda de mostrar a México como un ejemplo, pues nos lleva por... hay una razón. O sea, nosotros nos han querido en los últimos tiempos, en los últimos 50 años más o menos, nos han querido endilgar sanbenitos para justificar una agresión moderna. O sea, los que se han quedado con el poder en el continente, pues nos han tratado por todos los utilizados medios de adjudicarnos sanbenitos. Por ejemplo, el dominio de las izquierdas. Dicen que México es un país izquierdista. Y entonces uno se refiere a la historia, entonces va a la historia de México y se encuentra con
Hidalgo, con Morelos, se encuentra con Villa, con Zapata, se encuentra con Madero, se encuentra antes, con Cuauhtémoc, con Cuitragua, con Moctezuma, pues en todo ese periodo de 300 años o 350 años, 400 años, pues no había ninguna tendencia hacia ninguna izquierda ni ninguna derecha, era defensa de la tierra, del territorio. Y claro, todas esas cosas a nosotros dice, bueno, ¿qué nos importa en estos tiempos? Y nos importa porque nosotros en este momento están haciendo una nueva conciencia que está ya en marcha. Perón decía una nueva conciencia en marcha hace 70, 80 años, cuando implanta el justicialismo en la Argentina. O sea, lo que López Obrador acaba ahora de actualizarlo diciendo que es el humanismo. Entonces, tiene una relación lo que ha sucedido en la sangre de nuestro continente, en nuestra sangre, porque nosotros somos los protagonistas de estos tiempos, que no nos hablan de que nos hemos desviado de los fundamentos de nuestra historia. O sea que tenemos una relación, nosotros no hemos necesitado, para explicarlo con más fluidez, a refugiados en ninguna ideología extraña. O sea, a nosotros no nos importan las ideologías, no nos han importado porque no han hecho nada que relevante, que realmente hayan transformado nada. Por ejemplo, la corriente de las izquierdas en el siglo pasado, o sea, hace apenas 20 y tantos años, florecieron en el continente, se quisieron por ser corrientes izquierdistas, obedeciendo a ideologías que había que instaurarlas en algún lado para proceder. O sea, la invasión del poder imperial financiero del mundo, el poder corporativo, pues tenía que buscar pretextos y entonces no sé o no sabemos si nos financió a las verdaderas izquierdas para que hicieran revuelta y entonces reprimirlos con la violencia que fue reprimido, esa invasión izquierdista, ese comunismo que vino, y con ese pretexto de combatir el comunismo, pues se quedaron con todo el continente. Entonces, la suspicacia nuestra es que, pues, somos realmente o tenemos un fundamento histórico de tendencia izquierdista nosotros y de resistencia a la extrema derecha. En todo caso, la derecha siempre ha existido. Y la derecha que ha existido en el continente no ha sido derecha, sino ha sido la gran oligarquía, que es heredera del feudalismo. O sea, no hay tal derecha. El poder feudal se transforma en un poder oligárquico, de privilegios, y fue en la resistencia que hemos tenido los marginados sociales que hemos defendido, sustentando nuestro nacionalismo, pues la defensa de la dignidad nacional. O sea, nosotros no hemos necesitado la izquierda. O sea, la izquierda a nosotros, los latinoamericanos, no nos ha traído ninguna novedad. Porque la justicia social es un viejo sueño socialista, que el socialismo ha sido manoseado y tironeado de todos los puntos de vista, pero arranca ya en el siglo XVI con Julián de la Mariana. O sea, hay muestras de un socialismo utópico, un socialismo romántico, 200, 300 años antes de la aparición de Carlos Marx con su Capital. O sea, no hay tal izquierdismo. El socialismo ha existido desde Cristo y antes de Cristo. O sea, Platón hablaba de socialismo, Aristóteles hablaba de socialismo. O sea, todo el Imperio Romano, si bien era una invasión de un potencial imperial, pues le hablaba a sus pueblos de justicia, le decía que le daba justicia, y por eso le dan cabida a las religiones, para pintar un color humanista. Entonces todas esas cosas nosotros
bien o mal, nos ha servido de ilustración. O sea, nos ha permitido a nosotros, de alguna manera, llegar a una conclusión. Decir, bueno, muy bien, hoy nos castigan porque somos izquierdistas. Castigan a México, por ejemplo, a México dicen que México es un país de izquierda. ¿Le dicen? O sea, ¿quién dice? Y bueno, los poderes de la comunicación corporativa que están en manos de quién, de qué intereses. Entonces nosotros hemos venido señalando desde nuestra posición por qué nos acusan, por qué padecemos y sufrimos consecuencias que no son tales. O sea, nuestra resistencia, por ejemplo, Madero no se resiste contra el comunismo ni propone comunismo para liberarse de la dictadura de Porfirio Díaz. No había tal, no había, Madero no proveniente de una familia de la alta oligarquía terrateniente de México, pues habla de justicia, habla de dignidad nacional, habla de quita de los privilegios, de las corrupciones, en fin, de un sector entorchado, entongado en el poder. Después la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución moderna del siglo XIX, del siglo XX, pues no se habló en ningún momento, nadie que eran de los generadores de la Revolución Mexicana, que realmente que tuvieran algún nexo izquierdista. Buscaban la justicia social, buscaban la repartición de la tierra, buscaban socialismo, buscaban lo que venía pregonando Jesucristo o la religión católica, que era la preponderante. Entonces ahora México atraviesa por un momento histórico frente al desafío de grandes oportunidades. Porque ahí han sucedido las cosas más importantes que han sucedido en el continente. Cosa curiosa, las cosas más importantes que han sucedido en el continente no han sucedido ni en el norte del continente, donde estamos ahora nosotros, ni en el sur del continente. Han sucedido en el centro del continente, quizás sea por los climas cálidos, quién sabe, por alguna corriente misteriosa. Y entonces, si históricamente han sucedido los grandes acontecimientos que han marcado tendencias, pues tenemos que averiguar desde nuestra posición, como sea, aunque sea elemental, como en el caso nuestro, por qué se dio eso y por qué ahora todavía insisten en. Entonces, han fomentado de tal forma el tema de las izquierdas que le han querido dar identidad. Y todavía se sigue pregonando una identidad, queriendo adjudicarle a personajes que realmente no trajeron ninguna evolución. Porque lo que realizaron los grandes iniciados, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, Morelos, que hablaba de justicia con el peón, con el oprimido. Y Morelos, que sepamos nosotros, no profesaba las ideas de Marx, porque no había nacido Marx todavía. Entonces, o sea, lo que dejó Morelos sentado como un ideal filosófico y doctrinario, pues hablaba de justicia social. Entonces, ¿cuál es la novedad con lo que vino a decir el Che Guevara o Fidel Castro? ¿Cuál es la novedad comparado con, por ejemplo, por tomarlo así al vuelo, un personaje que realmente tuvo preponderancia anterior a esta corriente? Pero nosotros tenemos que empezar a deducir que al castrismo, que no vamos a discutir, nosotros no estamos discutiendo ese movimiento natural que surgió por las razones que existieron siempre, una resistencia contra el predominio absoluto de las extremas oligarquías, de las extremas derechas, por decirlo de alguna forma, por poder feudal. Entonces hay una resistencia y eso tomó la corriente comunista, la izquierda.
Ahora, nosotros lo explicamos con nuestros elementos, o sea, no tenemos la lucidez de explicarlo floridamente, pero vemos que fue un instrumento que utilizaron, fue una herramienta para quedarse con el continente. O sea, los resultados hablan con más claridad que lo que puede hacer en otras palabras. Y entonces seguimos siendo nosotros comunistas. Y si nosotros escuchamos la expresión de los mandamás de este país, de Estados Unidos, dice que en toda Latinoamérica hay que cuidarse del comunismo. Y resulta que los verdaderos comunistas, que son los chinos, esos sí son comunistas en serio, manifestados ampliamente, se están haciendo ya, instalándose en el continente. Y contra eso no ha habido ninguna resistencia. Nos dicen, el comunismo está invadiendo Latinoamérica. ¿Y cuándo lo van a decir? ¿Cuando empiecen los chinos a quitar las empresas a las corporaciones? ¿Ahí van a decir que el comunismo los está venciendo? ¿O nos van a seguir echando la culpa a nosotros? Porque habría que averiguarlo. Entonces, el hecho de que hoy se me haya ocurrido, se nos haya ocurrido a nosotros hablar de la izquierda mexicana, pues yo creo que no hay tal izquierda en México. O sea, se nos hace que es un pretexto que incluso han logrado, desde nuestro modesto punto de vista, han logrado penetrar en la mentalidad de la dirigencia política en México. Muchos dirigentes políticos que son nacionalistas, pues dicen que son izquierdistas. Y cuando yo me acuerdo, recuerdo lo que han hecho Morelos, por ejemplo. Morelos, porque estoy hablando de Morelos, estoy hablando de Hidalgo, estoy hablando de otros iniciados. Pues no le veo ningún izquierdismo de ningún aspecto. Al contrario, orgullosamente nacionalistas. Defendían y lucharon por su nación y por los intereses de sus pueblos y por la dignificación de su pueblo y por el humanismo de su pueblo, por la justicia de su pueblo. Entonces, quizás sirva para echar una pensada de que nosotros no nos podemos o no nos pueden endilgar o ponernos un San Benito de algo que realmente, en realidad, si revisamos la historia, nosotros no tenemos nada que ver con la izquierda política de estos tiempos. Nosotros no necesitamos nunca a Fidel Castro ni a Che Guevara para que apareciera Perón, para que apareciera Cárdenas, para que aparecieran los grandes iniciados. No necesitamos a Castro ni a nadie para que apareciera primero Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Soy Emiliano Zapata, un campesino de Anenecuilco, Morelos. He visto de cerca el sufrimiento de nuestra gente, la injusticia de los hacendados que nos arrebatan la tierra que nos da sustento. Por eso, he tomado las armas, junto a muchos otros, para luchar por lo que es nuestro por derecho. Queremos tierra y libertad. Que se nos devuelvan nuestros ejidos y que el señor Madero sepa que nosotros también somos mexicanos. ¿Y qué eran ellos? ¿Eran comunistas? Entonces todas esas cosas a nosotros nos sirve, tal vez mejor expresada y más analizada que nosotros, que también lo sepamos. O sea, estamos en una lucha en este momento, pero nosotros no estamos, lo nuestro es una lucha distinta, diferente. Nosotros no estamos en la guerra, estamos en la lucha de convencernos porque nos necesitamos. Y entonces, si nos necesitamos, no nos vamos a mentir. Que desaparezca la mentira. Honestamente, y tómenlo como quieran, si se enojan, pues lo lamento. Pero no estoy descalificando a nadie, ni estoy diciendo que los mexicanos no saben o sí saben, nada de eso. Yo estoy haciendo un análisis. Y solamente les remuestro o trato de ilustrarlos con su propia historia. Yo no inventé a Zapata, yo no inventé a Pancho Villa, yo no inventé a Morelos, yo no inventé a
A Madero yo no invité a nadie, no los inventé, no los inventamos nosotros. Y ellos eran izquierdistas. Me pregunto, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Y si nosotros empezamos a entendernos y hablar de verdaderamente, que vengan las profesionales que lo analicen mejor que nosotros. O sea, por ejemplo, hay gente que ha escrito mucho sobre las izquierdas de México. Y todo el movimiento de izquierdismo en México, que yo acabo de leer un libro de los periodistas, muy bueno sobre todo las izquierdas, eran todos movimientos nacionalistas. Eran todos movimientos nacionalistas. Buscaban la dignidad del ciudadano, buscaban la unidad y la dignidad del pueblo. Buscaban trabajo, buscaban respeto, buscaban derechos humanos, buscaban todo lo que nosotros hemos buscado siempre desde una posición humana, religiosa incluso. Entonces, quiero que a lo mejor esto nos pueda servir, o si estamos equivocados, porque puede ser también, a lo mejor yo estoy completamente equivocado, me gustaría que nos ilustraran, que nos explicaran cómo es el eje de nuestro error, nuestra equivocación. Si realmente México es un país izquierdista. Y entonces tendría que yo revisar, o tendríamos que revisar todo la antítesis de la existencia de los patriotas que lucharon y pusieron la cabeza por sus ideas. O sea, no lucharon por un ideal de doctrinario ni filosófico. Lucharon por la dignidad de su pueblo. En fin, te quiero dejar esta inquietud hoy, porque hoy es domingo y te servirá a lo mejor para pensar si realmente lo que nos dicen o lo que nosotros estamos consumiendo es la verdad. ¿No será que la verdad sea otra? Ahí te lo dejo como, no te voy a decir como tarea, sino como inquietud, para que tengas una pregunta más que tenga que responderte lo que corresponda. Mañana empieza la semana, así que a ver cómo le hacemos la semana esta que viene.